La dama del paraguas. El sueño comienza y termina de la misma manera siempre. Papá comienza a subir las escaleras. Capítulo 1. Nos habíamos bajado del tren porque se suponía que debíamos esperar otro, que papá dijo que vendría pronto. Lo prometo, había dicho, lo que me hizo estremecer. Recordé cuánto odiaba mamá las promesas. Ella me dijo que las promesas solo son buenas para cosas que las personas harán o no harán. No es necesario prometer que lloverá o neverá o que saldrá el sol por la mañana, ella dijo. Ni siquiera es necesario que tu madre o tu padre digan, te prometo que si sigues haciendo eso te lastimarás. En tu corazón sabes que lo harás, así que dejas de hacerlo. ¿Por qué prometer que algo que tiene que suceder, sucederá? Una promesa es prima hermana de una mentira. Es solo una manera de lograr que alguien deje de pedir algo o de creer en algo que muy bien podría ser falso. Tu padre es un experto en eso. No creas en sus promesas. Cuando apareció la señora del paraguas y yo estaba sentada en el banco con mi nuevo bolso de mano azul y blanco a mi lado, papá me lo había comprado ayer. Había estado totalmente absorta en el nuevo libro para colorear que me había comprado, pero me detuve para descansar. De hecho, me dolía la muñeca. Había completado tantas páginas. No sabía que papá me había comprado un nuevo libro para colorear antes de que nos fuéramos. Como nos habíamos ido tan rápido y él tenía tantas cosas en la cabeza, imaginé que se le había olvidado. Lo había guardado en su maletín de cuero negro, con sus 3 iniciales en relieve, en plata del exterior, DFA. Derek Francis Anders. Además de salvarme a mí, era la única otra cosa importante que había podido rescatar, porque como de costumbre lo había dejado en la entrada. Cuando llegó a casa ese día y todo lo que tuvo que hacer cuando bajamos corriendo las escaleras fue recogerlo mientras me sostenía en sus brazos, evitando las llamas, y atravesar la puerta principal, después de que bajamos del tren, y me llevó al banco. Abrió el maletín de golpe y sacó el nuevo libro para colorear y una caja de crayones nuevos. Cuando me los entregó, dijo, trabaja en esto hasta que regrese de comprar algunas cosas. ¿Qué pasa con todas las otras cosas que necesitaremos, papá? Después de todo, pensé, teníamos que llenar una casa nueva. No te preocupes, en cuanto lleguemos, compraré todo lo necesario. Iremos de compras y más compras, le dije, y sin mamá, para ayudarnos a conseguir las cosas adecuadas. Fue más bien una advertencia, porque sabía que a él no le gustaba ir de compras. Siempre nos apuraba mamá y a mí cuando íbamos a centros comerciales, incluso si estaba con nosotros en la tienda de comestibles. Si mamá alguna vez olvidaba algo, le echaba la culpa a él, nos apuraba y discutían por eso. A veces murmuraban en voz baja, tenía que volver a buscar lo que habíamos olvidado. Quería sentir lástima por él, pero mamá no me lo permitía. No le tengas lástima, decía, es su culpa. Se había subido el cuello de su abrigo de cachemir azul oscuro hasta el cuello y me miró fijamente un momento antes de responder a mi preocupación por nuestro nuevo hogar. Las sombras lo cubrían de modo que parecía un hombre sin rostro, igual que el hombre de mi sueño. Lo que necesites, lo tendrás. Deja de preocuparte, eres demasiado joven para preocuparte. Tengo casi 9 años. ¿Qué edad tienes que tener para preocuparte?, le pregunté. Como siempre que le hacía una pregunta que no quería responder, apartó la mirada, sacudió la cabeza, respiró hondo y habló de otra cosa. Me voy a comprar algunas cosas que necesitamos absolutamente antes de subirnos al otro tren. Quiero un periódico y te compraré algo divertido para leer, entre otras cosas pequeñas como pasta de dientes. No quiero ir de compras en cuanto lleguemos. Será tarde y estarás cansada. Yo también lo estaré. Mantente ocupada y no te muevas, me dijo, señalándome con el dedo índice derecho. Mamá solía llamarlo comandante de tanque cuando hablaba así. Después de que saliera de la casa, ella lo imitaba y señalaba con el dedo lo que él hacía. Harás esto, harás aquello. Pensé que estaba bromeando, aunque no se rió. Lo había visto bajar del andén del tren. Había empezado a alejarse lentamente, deteniéndose y casi volviéndose. Otros pasajeros que salían chocaban con él, porque se había detenido tan repetidamente. Vi que algunos se excusaban, pero la mayoría no. Algunos lo miraban enojados, no se volvieron para mirarme. Se aseguró de que su cuello estuviera levantado y continuó, acelerando el paso hasta que estuvo cerca de correr. Zigzagueando entre otras personas, dobló la esquina del andén y desapareció. Papá
Se veía tan frenético y confundido cuando nos fuimos por la mañana. Todavía se veía así cuando bajamos del tren. Había estado mirando a todas partes como si esperara ver a alguien y se había olvidado de tomar mi mano. Yo había dudado en el último escalón y él se había dado vuelta para ayudarme a bajar, como si acabara de recordar que estaba con él. El último escalón estaba alto y yo era pequeña para mi edad. Durante nuestro viaje en el tren hasta aquí, él se había sentado con los ojos cerrados, no como alguien que duerme, sino más bien como alguien que no quiere ver hacia dónde va, o como alguien que espera sentir un dolor. Yo solía hacer eso con los párpados. Cuando no quería ver algo, especialmente en nuestra casa, esperaba que cuando los abriera de nuevo, lo que no quería ver se hubiera ido. A veces era así, pero la mayoría de las veces no. La ceguera temporal no era cura nada. Había dicho mamá, cuando me vio hacerlo una vez. Mamá podía dejar de ver sin cerrar los ojos, al menos papá lo decía. Después de un rato me quedé dormida en el tren y no me desperté hasta que sentí que se detenía en la estación. Papá todavía estaba con los ojos cerrados. El incendio en nuestra casa y el funeral de mamá parecía un sueño largo, malo e interminable. Y los sueños pueden cansarte mucho. Muchas veces durante los últimos días había cerrado los ojos y deseando que todo hubiera sido solo una imaginación. Pero lo que vi y escuché cuando los abrí me recordó que era real y no se iría. No importaba dónde estuviera, no podía quitarme el olor a humo de la nariz. Pensé que el plan de papá, de que corriéramos lo más lejos que pudiéramos de todo eso, era buena idea. Durante un rato, después de que dejó en ese banco, simplemente me senté allí y miré fijamente la esquina de la estación de tren para ver si aparecía de repente y volvía corriendo hacia mí. No tenía idea de cuánto tiempo estaría desaparecido, no lo dijo. Pensar en el tiempo y cuánto había pasado era como ver un caramano derritiéndose en una esquina de nuestro techo. Mirarlo demasiado tiempo me daba náuseas, porque después de un rato podía sentir las gotas cayendo en mi estómago. Cuando no había reaparecido rápidamente, abrí mi nuevo libro para colorear y luego abrí la caja de crayones. Siempre me gustó inhalar su aroma. Una vez se lo comenté a mi madre. Le dije, huele tan bien que dan ganas de comérselos. Y ella me dijo, primero mastica un libro para colorear. No sonrió, simplemente lo dijo y se alejó. Fue entonces cuando empecé a decir cosas como, caer es una sensación maravillosa. Durante unos segundos nada te retiene ni te atrapa. Cuando más alto estás, cuando caes, más dura la sensación maravillosa. Todo lo que había dicho recientemente me hacía pensar y pensar, hasta que había empaquetado sus palabras de pensamientos confusos en un baúl imaginario, decorado con no me olvides de madera. A veces se escapaban y revoloteaban a mi alrededor como mariposas confundidas. Me sumergí en el dibujo con el mismo entusiasmo que tenía mi madre cuando lavaba el cabello de la cocina. Aunque lo había lavado hace apenas unas horas y nadie lo había pisado. Pero para mí, colorear nunca fue una tarea ni una forma de pasar el tiempo. Era parte de la clase de arte que ella impartía. Mamá decía que yo tenía talento artístico. Siempre me resultaba fascinante darle vida a algo más, desde el momento en que pude sostener un crayón hasta ahora. Fui muy buena en mantenerme dentro de las líneas y elegir colores interesantes o simplemente apropiados para el objeto que estaba coloreando. Nunca pinté canarios negros, ni cuervos amarillos, ni monos morados. Mi proyecto antes de la tragedia era crear mi propio libro para colorear. De hecho, mamá me lo había sugerido. En un momento, mientras estaba sentada en la estación, miré hacia arriba y me di cuenta de que, mientras estaba coloreando, mucha gente había pasado caminando a mi lado en ambas direcciones, y aunque apenas me había dado cuenta, había pasado algunos trenes, algunos parando y otros yendo. Eso no me preocupaba. Ninguno de ellos podía ser el correcto, porque papá aún no había regresado y conocía los horarios de los trenes. Los tenía en el bolsillo superior de su abrigo. Sin embargo, también me di cuenta de que había empezado a hacer más frío y la chaqueta de algodón azul claro que llevaba no era muy abrigada. Papá debería haberme comprado un abrigo más grueso antes de irnos. Mamá habría insistido, pero él tenía demasiada prisa y no hacía tanto frío en ese día, cuando hicimos lo que él llamaba compras de supervivencia. En realidad, no sabía qué significaba eso. Quiero decir, sabía lo que significaba la palabra supervivencia, pero ¿cómo se compraba? Por supuesto, él había tenido que comprarme algo más para ponerme debajo de la chaqueta. Lo que llevaba puesto apestaba a humo y lavarlo en el motel no importaba. Lo ayudé a elegir el conjunto de 2 piezas de top y pantalón que llevaba puesto ahora.
otra blusa y algunos calcetines y ropa interior. Tenía algo parecido a esta camiseta y pantalones en el cajón de mi cómoda, lavado, doblado, con cuidado y listo para usar. Pero papá había dicho que todo lo que teníamos, todo lo que poseíamos en armario, cajones y habitaciones, se habían convertido en humo. Fue como si el mago del fuego hubiera dicho ¡puf! Y todo se hubiera ido. Me había dicho que no tenía sentido volver a buscar nada. Cuando entró corriendo a mi habitación esa noche, ya estaba vestido y había recogido algo de ropa para que me pusiera. No lo había oído correr por mi habitación hasta que me despertó. «Sujétalo fuerte, abrázalo», me había dicho, y puso todo en mis brazos antes de levantarme para ponerme en los suyos. «No hay tiempo para vestirte, te lo pondrás encima del pijama, para ponerte caliente tan pronto como salgamos de aquí». Afuera. Sabía que era la mitad de la noche. No es de extrañar que pareciera un sueño durante tanto tiempo. «Apenas puedo caminar», había dicho. «No hay tiempo, solo hay una salida. No podemos permitirnos un segundo error». No dijo nada más. Hacía tiempo que no me llevaba en brazos, ni siquiera sobre sus hombros. Conmigo en brazos bajó apresuradamente las escaleras. Ya había mucho humo. Empecé a toser y me dijo que mantuviera la boca cerrada y dejara de respirar. Las llamas salían de la cocina, pero parecía que también estaban en la sala de estar. Probablemente tenía razón. No había mucho tiempo y seguramente me había confundido sobre qué camino tomar. «Mamá», había dicho mirando hacia las escaleras, porque no estaba justo detrás de nosotros. No podía despertarla, había dicho. Era o la llevaba en brazos o te llevaba a ti. Y tenía que ir a buscarte antes de que fuera demasiado tarde. El fuego llevaba ya demasiado tiempo encendido. Realmente no había entendido lo que eso significaba. Porque no podía despertarla. Porque tendría que llevarla en brazos de todos modos. Seguramente ella habría salido, corrido, simplemente no seguía. «Mamá», había gritado, pero el humo me quemaba los ojos. No podía pensar ni recordar mucho más detalles sobre el incendio mientras huíamos. Las llamas parecían abrumadoras y había tanto humo que tuve que enterrar la cara contra el pecho de mi padre. Todo eso vendrá después, para tan pronto como cruzamos la puerta principal. Me pregunté si mamá ya estaba afuera. Tal vez le había dicho a papá que me buscara y luego se fue. Confiaba en que lo haría. Cuando salimos corriendo de la casa me llevó a la calle de enfrente, de dejarme a mí a su maletín en el suelo. Miré por todas partes, pero no la vi. La gente de nuestra calle estaba saliendo de sus casas y se ponía a escuchar un camión de bomberos, corriendo hacia nosotros, con autos de policía delante y detrás. «Ponte la ropa», dijo papá, y comencé a vestirme. Recordé que me hipnotizaron las llamas que saltaban de las ventanas, y ahora de la puerta principal ni siquiera sentí frío. Sabía qué ventanas estaban en el dormitorio de papá y mamá. Había oído explotar el vidrio y había visto las cortinas convertirse en forma llameantes, que bailaban alegremente. «Mamá», había dicho otra vez. «¿Dónde está mamá? ¿Por qué no se ha despertado?» Había puesto su mano sobre mi hombro. «No pienses en nada más que en el mañana». ¿Cómo podía pensar en el mañana? «¿Qué pasa con mamá?», me había preguntado y me había dado la vuelta buscándola. No había un mañana sin mamá. Alguien ahí afuera debía estar ayudándolo, pensé. Papá se había quedado mirando el fuego. Las llamas iluminando su rostro, haciendo que sus ojos parecían estrellas azules. Luego había empezado a abrocharse la camisa con calma, mientras la gente se apresuraba a nuestro alrededor. Todos se habían apartado de nosotros cuando llegó el camión de bomberos. Parecían más asustados de nosotros que del fuego. Nadie nos habló ni hizo preguntas. Me había dado la vuelta para apretar mi cara contra la de mi padre. No quería ver nuestra casa en llamas, mi habitación en llamas, y pensar en mamá, todavía durmiendo adentro. Había vuelto a ponerme la mano en el hombro. Estaba segura de haberle oído susurrar «mañana», pero creo que hablaba más para mí misma. Más tarde tuve que ir con él a una comisaría para responder a unas preguntas sobre el incendio, y en especial sobre mamá. Estaba tan cansada que me dormía cada rato, incluso cuando alguien me hablaba. No quería pensar en que mamá hubiera dormido en el incendio, y mucho menos hablar de ella. Todo el mundo había sido amable al respecto. Nadie había querido hablar en voz alta delante de mí, pero oí a un policía decir que algo sobre la estufa de gas que habían dejado encendida. «Estas casas antiguas no tienen sistema de riego», había añadido. La casa había quedado totalmente quemada. No había nada que se pudiera recuperar. Al rastrillar las cenizas no habían encontrado nada, ni siquiera ninguna de las joyas de mamá o papá en condiciones decentes, ya que no estaban guardadas en una caja fuerte. Nada merecía la pena, oí decir a papá. Iba a ser más fácil arrasar con todo y poner el terreno a la venta.
Más tarde, mientras papá hablaba en una oficina, me senté con una joven que tenía el pelo corto y negro y hoyuelos en ambas mejillas. Parecía que iba a empezar a llorar, pero me apretó la mano y me decía que todo iría bien. No lloré ese entonces y no lloré ahora. Alguien le había dicho a mi padre en un pasillo que todavía estaba en estado de shock y que necesitaba más cariño y atención. Todos los hacemos, había oído decir a mi padre y luego prometer que me cuidaría. Ahora mismo eso parecía haber pasado mucho tiempo. Era como mirar hacia atrás a través de un túnel y esperar no ver lo que había al principio de tu viaje a través de la oscuridad. Después de teñir de gris oscuro a un elefante, miré hacia arriba y hacia abajo del andén del tren, pero seguía sin verlo. Me pregunté si debería ir a buscarlo o quedarme donde estaba, porque si regresaba y yo no estaba allí, podría irse a buscar y nunca nos encontraríamos. ¿Cómo iba a saber la dirección correcta? Una vez que doblara la esquina, el cartel de la estación decía Hurley, pero no tenía idea de dónde estábamos. Apenas podía ver más allá de la zona iluminada y a mi derecha había árboles y ninguna casa, y a mi izquierda estaba igual. Estos árboles habían perdido la mayoría de sus hojas, igual que los árboles de mi casa. Los árboles sin hojas siempre me parecieron tristes. Las hojas caían con lágrimas crujientes, hasta que los árboles lloran desnudos, dijo una vez mamá. Por eso llaman al otoño, no son amigables. Estábamos hablando de la naturaleza, era parte de mi educación en casa. No entendía cómo los árboles sin hojas podían llorar y no ser amigables, pero sabía que los árboles más jóvenes tenían ramas afiladas que podían engancharse en ti. Tu ropa. Me había arañado varias veces mientras corría por el bosque lleno de árboles sin hojas en nuestro patio trasero. Las hojas eran más suaves, especialmente cuando estaban verdes, y hacían que las ramas se comportaran. No sorprendió a mi madre cuando le pregunté si los árboles eran hostiles porque estaban enojados por haber perdido sus hojas. Eres tan poética para alguien de tu edad, dijo. En realidad los niños son más poéticos que los adultos. Su imaginación no está abarrotada de realidad. Después de pensar un momento más, agregó, sí, creo que los árboles pueden estar enojados y con razón. La gente se entristece cuando pierde el cabello, dije. Pensé que podría pensar que era inteligente y decir lo brillante que era. Solía hacerlo cuando decía algo que ella pensaba que era característico de alguien, años mayor que yo. A veces agregando un beso en la mejilla, sus besos eran mis estrellas de oro por excelencia. Pero para mí, lo que pensaba y decía era simple. Había visto a hombres calvos en anuncios de televisión con aspecto malhumorado hasta que les mostrara algo que les ayudara, que le volviera a crecer el cabello. Eso me hizo pensar en los árboles y las hojas. Tal vez, lo que fuera, se podría rociar sobre las ramas y acelerar el regreso de las hojas. Mi padre estaba perdiendo el cabello. Nunca dejó de quejarse de ello, porque decía que era prematuro y se debía al estrés. No tenía idea de lo que significaba todo eso, pero le dije volver a crecer en primavera con las hojas. Mamá se rió, pero en ese momento no quise que se fuera gracioso. Pensé que podría pasar. A él tampoco le pareció gracioso. Me miró sin sonreír y luego se volvió hacia mi madre y dijo, ella es tu hija. Tú tuviste mucho que ver con que ella fuera así. Manéjala tú. Miré a mi madre que había que manejar y qué quería decir con hacerla así. ¿En qué estaba yo? Recuerdos como ese fluyeron por mi mente mientras estaba sentada, esperando y coloreando. De vez en cuando levantaba la vista, esperando verlo volver por la esquina, y aunque todavía tenía muchas ganas de ir a buscarlo, no lo hice. Más tarde, la señora del paraguas me dirigía que no salir corriendo a buscar a mi padre era una buena lógica para una niña de 8 años. Tu madre era una buena maestra, decía. Los buenos maestros no se limitan a llenar de hechos a sus alumnos, sino que les enseñan a pensar correctamente. Mi madre insistió en educarme en casa, aunque mi padre pensaba que yo debía estar con otros niños de mi edad. Dijo que incluso estaba dispuesto a gastar el dinero en una escuela privada, pero mamá no tenía su certificado de maestra y hasta que yo nací había trabajado a menudo como maestra sustituta de primaria. Creía que podía prepararme mejor para lo que estaba por venir. También afirmaba que enseñarme le daba algo importante que hacer. No digo que no puedas hacerlo, Lindsay, le decía. Estoy diciendo que ella necesita estar con otros niños de su edad, aunque a veces actúes como si fueras uno de ellos. Ella lo ignoraba, lo que lo enfurecía aún más. Su rostro se sonrojaba. La tienes aquí para divertirte porque no devuelves las llamadas de nuestros amigos y haces algo con otras esposas. Crees que me estás castigando, pero no estás tan castigando a todos. No sabía lo que eso significaba, pero después de un tiempo dejó de discutir con ella sobre eso.
pero por lo que había visto en la televisión y lo que oí que otros niños de mi edad se decían entre sí, sabía que habían hecho amigos en la escuela y que habían ido a fiestas por sus cumpleaños y a las casas de amigos a jugar. Habían tenido amigos que iban a las suyas. Yo no tenía amigos, nunca tuve a nadie a mi fiesta de cumpleaños. Ojalá mamá hubiera estado de acuerdo con papá en eso. Solo una semana antes del incendio, mamá se había detenido a mirarme mientras estaba sentada en el suelo, viendo un programa de televisión en el que los niños de mi edad hacían cosas juntos. Podía sentir que me miraba y me volví hacia ella, mis ojos seguramente llenos de signos de interrogación. No era raro verla detenerse y mirarme, y luego seguir adelante cuando la miré de nuevo, preguntándome si había cometido un error, como ponerme 2 calcetines diferentes, algo que había hecho a menudo porque tenía prisa para vestirme. ¿Qué era ahora? ¿Qué había hecho mal? Tú también tendrás amigos cuando vayas a la escuela, ya no pasará mucho tiempo, no estés triste. Estaba triste. ¿Por qué no me daba cuenta de que estaba triste? La gente triste no llora, me pregunté. No podía recordar cuándo había llorado por última vez. Incluso papá había pensado en eso. Una noche durante la cena me miró y dijo, esta niña nunca se queja. Lo dijo como si fuera algo terrible. Miré a mamá. Me pareció pensarlo mucho durante un momento y luego asintió y dijo, es precoz. Ya se cuenta de la inutilidad. No sabía qué significaba todo eso, pero podía ver que no era una respuesta que le gustaba a papá. Bajó la cabeza y comió más rápido, después de lo cual se levantó abruptamente y nos dejó. Había vuelto a sentarme en el programa de televisión. No estaba de acuerdo ni negaba que estuviera triste. En realidad no estaba segura. Ella había salido de la habitación. La había escuchado subir las escaleras con esos pasos lentos y pesados que parecían como si estuviera subiendo una eternidad. Podía entrar a su dormitorio, sentarse en la cama y quedarse mirando la pared como si fuera una pantalla de televisión. Poco después, sus ojos, como carabandos derretidos, derramarían lágrimas por sus mejillas. Papá tenía razón. Ella tampoco tenía amigos. Nadie le había invitado a una fiesta de cumpleaños. Tal vez debería volver a dar clases en una escuela pública. Había pensado. El recuerdo de todo eso flotaba en mi mente como una nube mayugada que pasa arrastrando una tormenta. Al igual que los árboles sin hojas, el cielo también podía parecer enojado. Tal vez las nubes estaban enojados con el viento por empujarlas bruscamente. A veces pensaba que estábamos rodeados de infelicidad y que si dejábamos la puerta o la ventana abierta se derramaría. Un escalofrío me trajo de vuelta a hoy y a esta estación de tren. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado mientras estaba sentada en el banco coloreando. No tenía reloj y no había ningún reloj en el andén. La estación parecía pequeña y vieja, más como una de alguna película de vaqueros que había visto en la televisión con papá. La madera de sus paredes era de un gris descolorido y no había ventanas en el lado donde me senté. Solo algunos carteles viejos, prácticamente ilegibles, algunos torcidos, una carretilla de aspecto oxidada, volcada. Podía ver telarañas en ella. Ahora que estaba prestando más atención a dónde estaba, me di cuenta de que la oscuridad se había filtrado en todas partes y desafiaba el borde de iluminación que había creado las luces del andén de la estación. Parecía que las sombras estaban constantemente tratando de invadir el espacio iluminado que rebotaban. Me sentí un poco abrumada. Me metí en mi libro para colorear, casi terminando dentro de mi abrigo cerrado. Me levanté y abracé mis piernas y me tambaleé porque parecía mantenerme más caliente. Estaba tan tranquila que podía escuchar el zumbido de las luces sobre el andén. Estaba un poco cansada otra vez, así que cerré los ojos e intenté pensar en cosas bonitas y momentos agradables, como cuando papá y yo volábamos con una cometa en nuestro patio trasero y cuando mamá todavía podía acariciar risas del aire, como que recoger los arándanos que crecen en los arbustos del bosque detrás de nuestra casa. Podía sentir que mi rostro se suavizaba en una sonrisa para los recuerdos. Bajé la cabeza hasta las rodillas. Fue entonces cuando escuché a alguien decir, vaya, 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 mirad lo que he encontrado aquí. Cuando abrí los ojos estaba ella ahí, parada justo frente a mí, una señora que sostenía un gran paraguas negro cerrado con un mango plateado. No sabía de dónde había venido, ningún tren había llegado. De repente ella estaba allí, como si hubiera tornado forma de una sombra. ¿Estás esperando un tren, señorita?, preguntó. Había pequeños puntos marrones sobre las crestas de las mejillas de la señora del paraguas y a ambos lados de su barbilla. No eran pecas, parecían como si alguien con un rotulador marrón más puntiagudo le hubiera pasado un pincel por la cara mientras dormía y no pudiera quitárselo. Incluso había uno más pequeño en la punta de su nariz. Sus ojos me recordaron grandes canicas de color azul violáceo, como las de una maceta que mamá tenía en un estante junto a la ventana del comedor. Las canicas rodeaban el borde del interior.
No había habido una flor en ella durante mucho tiempo. Papá la había llamado una tumba en maceta y dijo, es solo tierra y no muy atractiva, incluso con esas tontas canicas que has colocado con ella con tanto cuidado. ¿Qué sentido tiene una maceta de tierra decorada, Lindsay? Mamá parecía no darse cuenta ni importarle. Tal vez siempre estaba esperando que pareciera una nueva flor, porque a menudo se detenía a mirarla. Ella hacía eso tan a menudo que yo también adquirí el hábito de mirarla a primera hora de la mañana, con la esperanza de que la flor estuviera allí. Sí, estoy esperando un tren, dije. Ahora, gracias por preguntar. Estoy esperando a que mi padre regrese primero y luego abordaremos. Lo hice perfectamente, pensé. Soy una señorita. Mamá me mostraría una de sus sonrisas poco frecuentes recientemente si me hubiera escuchado. Parte de la educación de casa era algo que ella llamaba gracioso social. Me mostraba cómo caminar, sentarme y saludar a la gente. Si lo hacía bien, ella aplaudía y me abrazaba. Sabía que no obtendría eso de un maestro en una escuela pública o incluso privada.